Ya. Bueno, como les decía, ahora vamos a continuar con el tema de trauma abdominal. Vamos a desglosar porque ya hemos visto la parte más superficial, pero vamos a ver la parte desglosada, ¿no? Bueno, como generalidades. El trauma abdominal es la primera causa de muerte en pacientes menores a 45 años. Este trauma equivale de un 13 a 15% de muertes por trauma, siendo la primera causa de muerte el trauma cráneoencefálico grave. Usualmente las causas de muerte pueden ser por hemorragia de una forma inicial o cuando ya es algo progresivo puede ser a consecuencia de sepsis cuando no ha sido tratado adecuadamente, oportunamente, entonces el paciente va a estar con datos de infección y luego puede desencadenar sepsis a partir de las 48 horas, desencadenando la muerte. El trauma cerrado versus el trauma penetrante equivale a que el penetrante es en mayor porcentaje que se presenta. La edad pico para presentar un trauma abdominal es entre los 14 y los 35 años. Y en relación al género, pues afecta mucho más a los varones en relación a las mujeres, siendo una mortalidad alrededor del 10% en general. De todos los traumas abdominales, el 6% van a requerir una laparotomía. Ya, también hay que tomar en cuenta que cuando un paciente presenta un trauma abdominal, el examen físico no es muy confiable, ya sea por la ansiedad del paciente, porque a la par puede estar con otro trauma, como ejemplo un trauma cráneoencefálico, puede estar bajo efectos de algunos tóxicos o puede tener incluso lesiones distractoras, por lo que el examen físico no es muy confiable. Y actualmente la tendencia ante un trauma abdominal es el manejo conservador. ¿Cuál es el manejo inicial del trauma? Bueno, como ya lo habíamos visto, ¿no? El manejo de Doctor, cualquier trauma es el ABCDE. doctor, Recordando, disculpe, no se puede ¿sí? ver muy bien las diapositivas. ¿Qué pasa con las diapositivas? ¿Qué parte no se ve? Solo se ve una parte, no sé si es en mi celular o no sé si en todos, pero solo se puede ver la parte superior de las diapositivas nada más. Sí, Los doctora, no demás, se logra ver. No se logra ver. a, a ver, espérenme un ratito. Vamos a ver cómo lo puedo solucionar. Espérenme un momento, por favor. ¿Así se puede ver? Sí, doctor. Ya, lo voy a tener que mostrar así, mil disculpas, pero igual en el momento de las grabaciones, yo lo voy a modificar para que se pueda ver solamente la parte importante, ¿ok? Ya, gracias. Entonces, tomando en cuenta que el trauma abdominal, dijimos, el manejo inicial de cualquier trauma es el A, B, C, D. Eso es de cualquier trauma. Entonces, ya que estamos hablando en este caso de trauma abdominal, como el punto A es el mantenimiento de la vía aérea. Punto B es la respiración y ventilación. Como dijimos, la C es la circulación y el control de la hemorragia.
La D es la determinación del déficit neurológico. Y la E es la exposición completa, en el cual se debe desvestir y revisar al paciente. En este caso, la parte que no podemos ver directamente, como por ejemplo la espalda. Además que se debe instalar la sonda nasogástrica, la sonda vesical o cualquier otra vía necesaria. ¿Cuál es la cinemática del trauma? A ver, espérenme, quiero intentar una vez más, por favor. ¿Así se ve todo o igual está el problema de hace rato? Ahora sí se ve, Sí, doctora. se puede ver, Ya, doctora. muy bien. Gracias, mejor. Entonces, ¿cuál es la parte importante en el trauma abdominal? Como en cualquier trauma, lo que les decía es la cinemática. ¿Qué es la cinemática? Es el proceso de analizar un evento traumático y determinar las lesiones potencialmente provocadas por las fuerzas y movimientos involucrados. Es como en criminalística, ¿no? Cuando dice aparentemente el sujeto estaba en esta dirección, por lo que, o incluso, ¿no? Cuando hay suicidios y encuentran a la persona con el arma, entonces ellos ven la cinemática sabiendo en qué dirección va una lesión cuando uno mismo se inflinge o que otra persona lo realice. Entonces, por eso es muy importante la cinemática del trauma, porque muchas veces el paciente que va a llegar al hospital puede estar en estado inconsciente y nosotros no vamos a poder preguntarle. Entonces, nosotros viendo el examen físico, si tiene equimosis, hematomas, ya tenemos que sospechar de lesiones que pueda presentar. Pero eso entonces lo hacemos siempre y cuando sepamos esta cinemática. Es muy importante conocer el mecanismo del trauma a través de la cinemática, ya que nos va a permitir saber las potenciales lesiones que podamos encontrar que no se vean a simple vista. Vamos a hablar un poquito de las leyes de Newton, que es importante para ubicarnos, ¿ya? ¿Qué dice la primera ley de Newton? Un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y un cuerpo en movimiento se mantendrá en movimiento a menos que una fuerza actúe sobre él. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Y un poquito más de la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo a la cinemática vamos a poder identificar la etiología del trauma. Si mi paciente ha tenido una colisión, si su trauma ha sido consecuencia de un atropello, de una caída de altura o por que tenga heridas por arma de fuego o armas blancas. Entonces, al igual que habíamos mencionado antes, vamos a describir cuándo hay traumas por colisión de vehículos. Dijimos, ¿no? Que hay tres pasos cuando se produce la colisión de vehículos. Uno, la primera es cuando el automóvil impacta a otra estructura móvil o fija. Otra estructura móvil sería otro automóvil o el transeúnte o a una estructura fija como un árbol. La segunda colisión es cuando el ocupante del móvil impacta contra estructuras del mismo automóvil. Ejemplo,
el conductor puede impactar sobre el volante del automóvil o los pasajeros que se encuentran detrás van a impactar sobre los asientos delanteros. Y la tercera colisión es cuando los órganos internos impactan contra sus estructuras de sostén. Igual ya lo habíamos visto. Cuando los pulmones, los órganos de la cavidad abdominal pueden impactar sobre las costillas. Entonces, de esa forma igual se puede producir lesiones. Esta es la primera colisión cuando pueden impactar entre dos estructuras móviles. La segunda colisión, el cuerpo contra el volante. Y la tercera colisión, cuando los órganos internos, corazón, pulmones, van a impactar sobre la caja torácica. Es similar en los atropellos. Ahorita vamos a ver las imágenes, pero es similar en los atropellos. El primer impacto se da con las extremidades inferiores. Cuando un transeúnte está en la calle y viene un automóvil de imprevisto y lo va a atropellar, lo primero que impacta del automóvil contra el transeúnte es en los miembros inferiores. Esta, ¿no? Primero ha caído sobre el automóvil, pero con la fuerza el cuerpo rebota y cae al piso. Entonces, en el caso de los atropellos, es estos impactos. Miren acá sí se puede ver. Primero las piernas, el cuerpo y por el rebote cae al piso. En relación a las lesiones penetrantes, tenemos que el impacto desplaza, aplasta y rechaza las células en su trayectoria. ¿Cuáles son los factores que influyen en el daño? Primero es el diámetro del elemento. Si el mismo automóvil impacta contra el cuerpo, se supone que el diámetro del automóvil o todo lo que impacta es de mayor diámetro, entonces no va a ocasionar una penetración de la piel. También es importante la velocidad. Si yo tengo un objeto romo pequeño, pero lesiono a mi paciente, bueno, a otra persona con baja velocidad, no va a penetrar la piel. Entonces también influye la velocidad con lo que realice. Y también la forma y características del objeto. Si mi objeto es puntiagudo, filoso, eso va a conllevar a mayor posibilidad de penetración de la piel. Por eso se habla de las lesiones penetrantes. Entonces, esos factores influyen al momento de realizar el daño. Como dijimos, ¿no? Tenemos armas de baja energía, de mediana energía y de alta energía. En las de baja energía tenemos los objetos cortopunzantes o sería punzocortantes, porque lo primero que se produce es que se va a puncionar y recién cortar. Nunca se produce cortopunzantes, eso está al revés, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, en este tipo de objetos de baja energía tenemos los cuchillos, desarmadores, que son objetos o de armas blancas. En los objetos de mediana energía, tenemos las pistolas y algunos rifles que dijimos que en estos casos pueden ocasionar lesiones 5 veces mayor al diámetro de la bala. Y en las de alta energía tenemos los rifles de cacería y armas de alta velocidad. Y estos, como dijimos, producen lesiones de hasta 25 veces o más el diámetro de la bala.
Entonces, es mucho más peligroso que te lesionen con armas de alta energía. ¿Por qué? Porque si bien por fuera solamente vamos a ver un orificio de entrada o incluso un orificio de salida, pero por dentro ha ocasionado una mayor lesión de mayor diámetro. Entonces, hay más chance de que mayores estructuras se hayan lesionado. En el caso del trauma abdominal y también que puede ser trauma torácico, se encuentran las caídas de determinada altura. A mayor altura, mayor velocidad que va a presentar. Entonces, ejemplo, si mi paciente tiene una caída del segundo piso, va a estar a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Pero si es una caída del 11º piso, va a presentar una velocidad a 90 kilómetros por hora. Dijimos que a mayor velocidad, mayor lesión. Es por eso que, de acuerdo a qué piso haya caído mi paciente, tengo que sospechar de mayores lesiones. Recuerden siempre, el índice de sospecha es fundamental para encontrar las lesiones y poder manejarlas. Si yo no sospecho nada, no voy a solicitar ningún estudio. Pero si yo, o sea, ¿qué dicen? No se encuentra lo que no se busca. Entonces, si yo no estoy buscando alguna lesión, algún trauma, etcétera, nunca lo voy a encontrar. Entonces, las lesiones obvias pueden ser tratadas, pero las que no son obvias o las que no se pueden ver, esas pueden llegar a ser fatales porque no se encuentran y por ende no se van a tratar. ¿Cuál es la evaluación del trauma cerrado? Ahora ya vamos para evaluar al paciente. Se debe realizar la historia clínica porque tenemos que hacer hincapié en la anamnesis. ¿Qué tipo de accidente ha tenido? Si era un accidente motor vehicular o por precipitaciones. Si era un accidente automovilístico, ¿qué necesito saber? ¿Qué tipo de vehículo era? Más o menos a qué velocidad iba, qué tipo de accidente, si la posición del paciente en relación al vehículo, si se encontraba dentro del vehículo, si ha sido un atropello. También es importante saber el estado de los otros pasajeros, porque, por ejemplo, si todos estamos en un automóvil y aparentemente yo estoy tranquila, yo no tengo ninguna lesión externa aparente, pero si los demás pasajeros han tenido hemorragias, han tenido lesiones, entonces es importante saber eso porque muy probable que yo también tenga alguna lesión. ¿Por qué? Porque si yo estaba en el mismo automóvil, es importante descartar con más razón alguna lesión en mi persona. Entonces, por eso también que es necesario saber el estado de los otros pasajeros. Si estábamos con dispositivos de seguridad, si estábamos con cinturones de seguridad. ¿Por qué? Hay un mecanismo que se produce por el cinturón de seguridad. Pese a que el cinturón de seguridad nos salva de muchas lesiones, se puede producir el fenómeno del latigazo. Es cuando nuestro cuerpo está sujeto con el cinturón de seguridad pero nuestra cabeza no. Entonces, al momento de tener un choque de alto impacto, nuestra cabeza va hacia adelante y hacia atrás de forma muy rápida y en ese momento se puede producir la lesión de la columna cervical. Entonces, no del todo nos evita lesiones el cinturón de seguridad. Se pueden desencadenar otro tipo de lesiones secundarias a este.
Y algo importante también, si el paciente, si no ha estado con cinturón de seguridad, muchas veces puede estar expulsado del vehículo, ¿no? Al momento del golpe, el paciente sale directamente del vehículo. También que es importante cuando hay trauma abdominal penetrante. Hace rato era trauma abdominal cerrado, pero cuando es un trauma abdominal penetrante, yo tengo que tomar en cuenta el tiempo de evolución, el tipo de arma, si ha sido arma blanca, un arma de fuego, la longitud del cuchillo y otros mecanismos involucrados. ¿Por qué digo tiempo de evolución? Muchos pacientes, ejemplo, les voy a dar ejemplo. Si hay un paciente que ha tenido un asalto con un arma blanca, con un cuchillo de mesa, que habitualmente lesionan con eso los asaltantes. Entonces, ha tenido una lesión con un cuchillo de mesa. Se dan cuenta que el diámetro no es muy amplio, a lo mucho será 1,5 centímetros. Entonces, el paciente muchas veces no le toma mucha importancia y al no tomarle importancia, pues paciente no va a ir al hospital, va a querer curarse en su casa, etcétera. Y cuando ya esté más complicado, porque puede tener una perforación intestinal, eso puede haber condicionado una perforación intestinal. Y cuando ya esté con mucho más dolor, mayores complicaciones, recién va a venir. O incluso se puede infectar. Es por eso que es importante el tiempo de evolución. Crean o no, hay muchos pacientes que vienen así, cuando incluso tienen una herida más amplia. Al inicio no hay problema, ellos piensan que es una herida que se va a cerrar, pero cuando vienen al hospital, cuando ya se está saliendo las asas intestinales, porque la presión de la cavidad abdominal aumenta y eso ocasiona que las asas intestinales puedan salir. Entonces es en ese momento que los pacientes recién se asustan y vienen al hospital. El examen físico, como dijimos, no es es poco confiable porque el paciente puede estar distraído, puede estar en shock probablemente, entonces no va a ser muy específico el examen físico. Porque en este caso se diferencia del trauma torácico porque el paciente nos tiene que decir si hay dolor, o sea, muchas cosas de lo que le preguntamos, el paciente nos tiene que referir. En el caso del trauma torácico, se acuerdan que nosotros al examen físico casi no le preguntamos casi nada al paciente. Vemos si está con dificultad respiratoria, si tiene tiraje intercostal, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante en el examen físico del trauma abdominal que el paciente nos diga qué es lo que tiene, qué le duele, etcétera. Entonces, por eso es poco confiable. ¿Qué se debe hacer primero? Como siempre, la inspección. Para eso se debe desvestir al paciente. Se puede buscar lesiones con dispositivos de seguridad, como ejemplo el cinturón de seguridad, y se debe buscar causas externas de sangrado. Segundo, ¿qué se hace en el examen físico abdominal? La auscultación. ¿Qué va a ser importante? Si la peristalsis está normoactiva, si está hipoactiva, incluso si el paciente está con ilio. Si está con ilio, es muy probable que tenga una lesión y eso esté desencadenando el ilio. Seguido, ¿qué se hace? La percusión. ¿Por qué es importante la percusión? Porque de acuerdo a lo que nosotros podamos percutir, vamos a sospechar de alguna lesión. Como cuando hay aire dentro de la cavidad abdominal, se va a escuchar timpán. Cuando hay dolor a la percusión, que no es normal, nunca debería doler el abdomen cuando se percute. Pero si hay dolor a la percusión, puede que mi paciente tenga datos de peritonitis. Y si hay matidez difusa, eso
puede ser secundario a hemoperitoneo o líquido libre en la cavidad. Entonces, por eso es importante. Y por último, se realiza la palpación. Bueno, en la palpación podemos ver que mi paciente pueda tener dolor abdominal, defensa muscular, signos de rebote que me pueden estar orientando a datos de peritonitis. Acá sí podemos pedir exámenes de laboratorio. Entre los más relevantes, el hematocrito y hemoglobina, si hubiera cambios, porque si hubiera disminución de estos valores, pues nos estaría indicando que hay una pérdida sanguínea, ya sea por un hemoperitoneo. La amilasa sabemos que es para el páncreas, ¿no ve? Cuando tiene pancreatitis aguda, puede estar elevado la amilasa, la lipasa. Pero en el caso del trauma, por un trauma pancreático, también se puede elevar la amilasa posterior a las 3 horas del trauma. Eso, como les dije, con un trauma pancreático mayor. Las transaminasas no son indicativo de lesión hepática, pero pueden ser de seguimiento. Los puedo ir controlando. En los laboratorios de control puedo ir solicitando y puedo ver si hay cambios en este laboratorio. Es muy importante las radiografías, ecografías, los estudios de imagen. En este caso, en el trauma abdominal, sí es importante. Como les decía hace rato, en el trauma torácico no va a ser de suma necesidad los estudios de imagenología, porque la mayoría se puede diagnosticar clínicamente. Pero como dijimos, la clínica en nuestros pacientes con trauma abdominal es poco confiable, entonces sí vamos a recurrir de estudios de imagen. Pero tenemos que saber qué estudio de imagen voy a solicitar de acuerdo al posible trauma que yo esté sospechando. No es pedir por pedir los estudios. Cada estudio es específico para determinada patología. Cuando solicito radiografía, tengo que observar si hay aire libre. ¿Esta radiografía para qué me servirá entonces? Quizá para un trauma abdominal cerrado. Porque si hay aire libre, miren acá, ahorita perdón, se los voy a marcar. Miren esto, este aire libre es llamado neumoperitoneo. Ese aire está debajo del diafragma y encima del hígado. El abdomen del tórax se divide por el diafragma. Entonces, encima del diafragma se encuentran los pulmones. Es normal que haya aire, es normal. Pero si debajo del diafragma hay aire, eso es anormal, no debería haber aire. Y si hay aire debajo del diafragma, es porque hay una perforación de una víscera hueca, ya sea de estómago, intestino delgado o colon, que esté condicionando a que aparezca aire en estos lugares. Esto es conocido como neumoperitoneo. Ya, también puede servir para ver si hay lesiones de los cuerpos vertebrales. Si hubiera hemoperitoneo en la radiografía, voy a ver toda la radiografía velada, todo blanco voy a ver. Va a haber borramiento del psoas, no se va a poder ver la sombra renal. Y esa imagen velada es imagen en vidrio esmerilado, que corresponde a ¿qué se llama? A líquido libre en la cavidad. ¿Lo ve? Entonces es importante tomar en cuenta esa parte. ¿Ya? ¿Qué más? Perdón, aquí es, ya.
¿Qué otro estudio se hace cuando hay un trauma abdominal? Es el lavado peritoneal. Sin embargo, ese lavado peritoneal se realizaba antiguamente. Actualmente, muy pocos centros los realizan, porque hay otros estudios más confiables. Pero ¿de qué servía ese lavado peritoneal? A través de un catéter se introducía una cierta cantidad de líquido y luego se sacaba el mismo líquido. Si ese líquido tenía color como de carne lavada, con un rosado claro, entonces era probable que dentro de la cavidad haya sangre y por consiguiente con el líquido que hemos metido se haya vuelto más clarito, pero eso nos indicaba a que pueda haber un hemoperitoneo. ¿Cuáles eran los criterios de positividad? Porque ese líquido se mandaba a estudiar. Era la aspiración de más 10 cc de sangre, 100.000 glóbulos rojos, como 500 leucocitos y hiperamilasemia. Entonces, eso es lo que nos podía indicar criterios de positividad. El siguiente estudio que podemos realizar es la ecografía o ultrasonido. Su uso en el trauma abdominal sí es importante, pero más importante porque si el paciente tiene líquido eso, que podamos realizar el ultrasonido. En este caso, para el trauma abdominal se realiza el EcoFast. Ese es el específico para trauma abdominal. Y es importante saber que se le puede realizar repetidamente el equipo donde se. Esta es la ecografía, el EcoFast, que nos ayuda a encontrar líquido libre en los determinados espacios. Se puede encontrar líquido libre en el hueco pélvico, se puede encontrar líquido libre alrededor del hígado, interasas, etcétera. Entonces, si encontramos líquido libre, ya nos está haciendo sospechar de alguna lesión. Esto es otro. Ya. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de ecografía? Porque dije, ¿no? Esta ecografía es específica para el trauma abdominal. ¿Cuáles son las ventajas? Que tiene buena precisión, es rápido, no es invasivo, es repetible. Entonces, incluso el equipo que se va a realizar es portátil. No utiliza medio de contraste ni radiación, entonces por eso se le puede realizar las veces que sea necesario. Es más seguro coagulopatía. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Pues no nos puede decir si es sangre, si es líquido intestinal, no puede decirnos qué característica es el líquido. Es operador dependiente. Depende de qué médico realice el estudio, puede tener buena o mala precisión. Entonces, si hay un médico que no sabe realizar buenas ecografías, entonces no va a encontrar algo importante. ¿Cuáles son los problemas técnicos? Más difícil realizar este tipo de ecografías si el paciente es obeso, si tiene mucho gas intestinal o si tiene aire subcutáneo. Entonces, en estos casos va a ser más complicado que pueda haber unos hallazgos significativos. También la sensibilidad puede ser influenciada por la experiencia del examinador, el equipo, los números de exámenes y el número de áreas examinadas.
El siguiente estudio que, bueno, casi nos sirve para todo es la tomografía abdominal. Esta es muy confiable y también puede ver, como son como fotografías que va a sacar de todos los órganos intraabdominales. Aquí ya podemos ver las características del líquido, la probable etiología, si fuera del hígado, si hubiera un hematoma en el vaso, si hubiera alguna lesión en el intestino. Entonces, todo eso vamos a poder ver en la tomografía. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una tomografía? Porque no a cualquier paciente que ingrese a emergencias yo le voy a pedir tomografía. Tengo que saber a qué pacientes sí y a qué pacientes no. Entonces, las indicaciones son el ultrasonido inicial que ya sea anormal, que ya haya datos anormales en la ecografía inicial, entonces puedo ir a la tomografía. Si mi paciente tiene hematuria macroscópica, probablemente esté con una lesión renal, entonces voy a pedir la tomografía para ver el riñón. Si hay fractura de pelvis y un seguimiento de un paciente que no haya sido operado. Si mi paciente tenía un hematoma en el hígado, ese hematoma no está sangrando, entonces puedo hacer una nueva tomografía para ver cómo está el hematoma, si se está reabsorbiendo o quizás se ha perforado y está sangrando. Entonces, para eso es de seguimiento. Ahora, en el trauma abdominal penetrante, vienen acá, ¿no? Puede ser por un objeto, eh, por una arma blanca que de menor diámetro o por un arma blanca de mayor diámetro, que acá se puede ver la salida del colon. Entonces, los órganos más frecuentes lesionados con un trauma, en un trauma abdominal penetrante, el intestino delgado en primer lugar, el hígado, el diafragma y el colon. En esa secuencia pueden estar las lesionados. La evaluación. El examen físico es un indicador más confiable que en el trauma cerrado. ¿Por qué? Porque yo en el examen físico veo qué diámetro tiene la herida o qué longitud tiene la herida, hacia dónde está, si hay evisceración, si hay salida de órganos intestinales. Entonces, todo eso voy a ver. Entonces, más confiable que en el trauma abdominal cerrado. Se debe explorar localmente la herida. Esto solamente si está en la pared anterior. Solamente en la pared anterior del abdomen voy a explorar la herida. No voy a explorar la herida si se encuentra en flancos o en la región lumbar. Nunca tengo que explorar la herida en esos lugares. Si antes de explorar la herida, tengo que hacer técnicas de antisepsia y anestesia local. Si no es concluyente, ¿qué quiere decir? Muchas veces tengo que inspeccionar la herida con un objeto rombo, puede ser con el mango del bisturí. Con eso voy a ver si penetra hasta la cavidad o si solamente ha llegado hasta algún plano de la pared abdominal. Digamos, solo ha llegado hasta la aponeurosis. No pasa la aponeurosis, entonces no está en la cavidad y es probable que no haya lesionado ningún órgano. Pero si penetra hasta la cavidad abdominal, es muy frecuente, muy probable que haya lesionado algún órgano. Está contraindicada en heridas tóraco-abdominales y contraindicada en heridas de flancos y región lumbar. También se puede realizar radiografías, como una radiografía de tórax, que es útil para descartar si hubiera hemotórax, neumotórax asociado. Porque si ha caído, si fuera un trauma que ha sido con un arma blanca, puede haber lesionado el diafragma y haber llegado hasta el pulmón. Entonces, por eso tengo que descartar que tuviera hemotórax o neumotórax. Y la radiografía es poco útil porque ayuda, pero es poco útil, porque más que todo hemos dicho el examen físico, pero nos puede ayudar a localizar proyectiles y cuerpos extraños. ¿Qué pasa si ha sido lesionado por un objeto que se ha partido y una parte del objeto se ha quedado? Entonces nos puede ayudar a identificar más o menos en qué topografía se encuentra. La laparoscopía es útil en estos casos
porque ayuda a disminuir las laparotomías no terapéuticas. Muchas veces si vemos una lesión, un trauma abdominal penetrante, pero de pequeño diámetro, y no estamos seguros si ha penetrado o no en la pared abdominal, entonces por eso podríamos realizar una laparoscopía, para no hacerle una herida muy grande. Entonces, en la laparoscopía, ingresando, ya podemos ver si evidentemente ingresó a la cavidad o no. Por eso es importante. Entonces, por eso dice, ¿no? Es útil en casos de penetración dudosa de heridas en la pared anterior. ¿Cuál es el algoritmo de manejo? Acá, ¿no? Herida por arma cortopunzante en abdomen. Si mi paciente tiene datos de shock, signos peritoneales y evisceración, si tuviera alguno de estos, se debe realizar la cirugía. Si no tiene, se, tenemos que ver dónde se encuentran las heridas. Si es en la pared anterior, se puede explorar la herida. Si penetra, se debe realizar observación 12 horas. Si no penetra, se puede ir a su casa. Si al cabo de las 12 horas hay molestias, hay mayor dolor, llega a cirugía. Si es en la región toracoabdominal, si hay lesión pleural, tenemos que hacer una toracoscopía. Si no hay lesión pleural, una laparoscopía o laparotomía. Si las lesiones en flancos o región lumbar, tenemos que ver si hay hematuria. ¿Por qué dice región lumbar? Porque es la topografía donde se encuentran los riñones. Entonces, si hubiera una herida en la lesión, en la región lumbar y se acompaña de hematuria, tengo que descartar que los riñones o los uréteres puedan estar lesionados. Entonces, para eso voy a pedir una tomografía o urotac y si no hay hematuria, observación en 48 horas. Si al cabo de esas 48 horas hay hematuria, mayor dolor o molestias, el paciente llega a cirugía. Cuando hay trauma por accidente de tránsito, los órganos más frecuentes lesionados van a ser el vaso, el hígado, el intestino delgado y el colon. Porque dijimos, ¿no? El volante puede ocasionar esa lesión. Los mecanismos de lesión, la compresión, desaceleración o incluso el estallido. Entonces, en el trauma abdominal cerrado, puede ser por una desaceleración o por un arma contundente. También puede producirse por caídas, explosiones. ¿Y cuál es el algoritmo de manejo? Si mi paciente es en el trauma abdominal cerrado, tomemos en cuenta que, como dice, ¿no? El hígado y el vaso pueden ser los órganos afectados. ¿Qué puede pasar con estos órganos? Pueden sangrar. Entonces, si sangran, mi paciente va a estar con hemoperitoneo, va a tener pérdida sanguínea. Puede llegar a estar hemodinámicamente inestable. Entonces, eso es lo que yo tengo que controlar. Si está estable, mejor dicho, si no está estable, tengo que hacerle ecografía. Si la ecografía no hay nada, no hay líquido libre, nada, lo observo. Pero si en la ecografía es positivo, hay líquido libre que puede ser sangre, va a cirugía. Si mi paciente está estable, tengo que hacerle un examen físico, tengo que ver si al examen físico hay algún dato de sangrado, entonces va a cirugía. Si no se puede evaluar muy bien, le hago ecografía. Y si el examen físico es normal, se va en observación y luego a su casa. Entonces, ese es el algoritmo de manejo que se debe realizar en estos pacientes. Si mi paciente ya sabemos que está sangrando, que tiene hemoperitoneo, etcétera, tengo que entrar a cirugía. Muchos casos el hígado puede estar partido totalmente, entonces va a sangrar continuamente. En ese caso se hace en las etapas de control de daños. ¿Cómo se hace? Durante la cirugía tengo que controlar la hemorragia. Y si el hígado, en este caso hablo del hígado y del vaso, porque son dos órganos macizos, ¿no ve? Entonces, si el hígado sangra, no hay cómo ponerle puntos, no hay cómo parar el sangrado,
tengo que hacer un empaquetamiento. ¿A qué se refiere? Dentro de la cavidad abdominal donde está el hígado, por encima, por un costado, por abajo del hígado, tengo que ponerle compresas. Entonces lo tengo que empaquetar, es como que lo tendría que envolver para que no sangre. Entonces, apretándolo, ya no va a sangrar. Es como cuando nuestro dedo sangra, ¿no ve? Lo envuelvo y deja de sangrar. Más o menos es así lo que se hace con el hígado cuando no se puede detener el sangrado. Entonces lo envuelvo y se quedan con las compresas, se cierra o sea, terminamos las cirugías, pero he dejado las compresas, todo, empaquetando al hígado dentro del abdomen. Lo he dejado así. ¿Por qué? Porque en 48 horas voy a volver a entrar a quirófano para revisar que mi paciente ya no siga sangrando y que si acaso vuelve a seguir, sigue sangrando, cambio las compresas porque las compresas se pueden infectar. Entonces vuelvo a cambiar las compresas, nuevamente lo dejo así en mi paciente. Y voy a repetir ese procedimiento hasta que el hígado deje de sangrar. En el caso del vaso, el vaso muchas veces lo puedo sacar. En el caso del hígado, no. Si el vaso sangra, ya va a haber un momento que voy a hacer una esplenectomía. Tengo que sacar todo el vaso. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, tengo que ver que mi paciente, en la etapa uno es el empaquetamiento, dije, ¿no? En la etapa 2 tengo que estabilizarlo. Va a entrar a terapia intensiva y tengo que hacer un manejo multidisciplinario. Y en la etapa 3 pues voy a hacer el retiro del empaquetamiento cuando haya dejado de sangrar y para hacer mi tratamiento definitivo. Como conclusiones, el examen físico debe ser minucioso, tanto en el trauma abdominal cerrado o penetrante. Se debe analizar la cinemática del trauma y hemos visto cuán importante es eso. Y lo más importante también, estabilizar lo más pronto posible al paciente, haciendo un tratamiento de acuerdo a los hallazgos. El FAS o ECOFAS es el estudio de elección para un paciente inestable, porque si mi paciente está inestable, no lo voy a poder llevar a rayos X, a tomografía. El mismo equipo de ecografía lo voy a poder llevar donde está mi paciente. Y si el FAS es equivocado, otra ecografía de control. Cuando una ecografía es anormal, ¿qué quiere decir? Ha encontrado líquido libre, hemoperitoneo, se, o hay una clínica dudosa y ya se solicita una tomografía. Trauma abdominal. Preguntas, doctores, ¿hay alguna pregunta, duda?